Primero y antes que nada voy a hacer un agradecimiento muy grande a la invitación que me hizo llegar UPC. Es para todos los que estamos en capacitación, es muy estimulante encontrarse con colectivos docentes que estén pensando problemas tan conflictivos, tan complejos, con tantas aristas. Así que no puedo hacer menos que agradecer el poder estar acá, el poder conversar y compartir con ustedes este tema que, bueno, hace muchos años que a mí me convoca, me llama, me deja siempre pensando cuestiones nuevas. Estos encuentros generalmente a uno lo provocan, entonces es muy interesante. Hecho el agradecimiento, me quedé pensando en la presentación que hicieron, si me permiten. Sí, yo soy maestra en educación diferencial. Debe haber pocas personas que tengan y ostenten todavía ese título. Es un título de gente muy mayor, ya estamos todas jubiladas en ese sentido, pero creo que da cuenta de un paradigma, ¿no? El paradigma rehabilitador, el paradigma del déficit, el paradigma que marcaba la diferencia seriamente entre normalidad y anormalidad. A veces digo que soy un testigo de época en muchas cosas, ¿no? Porque haber empezado a andar cuando todavía éramos un subsistema para pasar a ser un sistema paralelo, que uno puede jugar y decir un sistema paralelo, es terrible la palabra, y llegar a ser hoy una modalidad y buscar dentro de esa modalidad un entre común y especial para realmente construir lo que pensamos que es una escuela inclusiva, nos marca un camino y nos marca, además de un camino, una responsabilidad muy seria que es el ubicarnos como garantes. Garantes de que quien llegue entra y se queda con nosotros aprendiendo, no calentando sillas. ¿Qué nos dice la educación inclusiva? Nos dice todos y todas dentro de las aulas aprendiendo juntos, independientemente de que la mirada esté puesta en cuestiones subjetivas, ni sociales, ni de género, ni culturales. Conformar un grupo donde todos podamos aprender en forma mancomunada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar los derechos básicos. Una forma de respetar los derechos básicos hoy la tenemos en la obligatoriedad. Obligatoriedad que se ha extendido a nivel inicial y por suerte incluye la escuela secundaria obligatoria, que no es poco. Es mucho, pero también es una responsabilidad en relación a cómo vamos a acompañar a estos niños, niñas y adolescentes sin exclusiones. Entonces, creo que una de las cuestiones más importantes es tomar la diversidad como un valor humano, como un valor educativo y como el eje del desafío de construir una escuela realmente amplia, democrática y universal. Ya la Ley Federal de Educación, con todas las controversias y cuestiones que generó, nos hablaba de una escuela integradora. Nos proponía currículum abierto, nos proponía interrelaciones entre común y especial, un marco que nos habilitaba a trabajar para llegar, fíjense, ¿no?, al 2006, Ley de Educación Nacional, al 2008, la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyo la Ley de Infancia. Realmente el marco legal en relación a derechos, a los derechos para sostener la escuela inclusiva no es lo que hoy nos falta. Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que nos falta. Y creo que tenemos que mirarnos al interior los adultos que hacemos las escuelas. ¿Qué estamos pensando en relación al otro? ¿Quién es el otro? ¿Qué es la diversidad para nosotros? ¿Es un valor educativo o es mirada como un déficit? Si es mirada como un déficit, volvemos al paradigma rehabilitador. Si es mirada en realidad como un valor humano y educativo, es cuando podemos pensar que ahí está la riqueza. Y dejamos de hablar de necesidades educativas especiales para hablar de necesidades educativas de nuestros alumnos. Ese es un gran paso entre la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional. Dejar lo especial y pensar en necesidad educativa como un derecho por el que están atravesados
todos los que tengo en el aula. Pero entonces ahí surge el pensar la diversidad y el poder claudicar a la idea que tenemos de la homogeneidad. ¿Y cómo? Bueno, pensando la riqueza de tener en el aula la diversidad étnica, lo valioso que es que nos llegue un alumno de otro país, de otro lugar, de otra provincia, con otra cultura, con diversidad lingüística, poblacional, la diversidad subjetiva, estas nuevas formas de amar, de sentir, de vivir, de encontrarse, de aprender, con la que hoy nos convocan los pibes que tenemos en el aula. La diversidad familiar. ¿Qué es esto de la diversidad familiar? Nosotros a veces seguimos pensando desde la escuela tradicional en la familia del libro UPA. Añares me voy, pero decimos, ¿y qué querés que haga con la familia que tiene este pibe? Un paradigma terrible. ¿Qué querés que haga? Que le enseñes, que lo tomas, que lo alojes, que lo acojas. Hoy la diversidad familiar está en las aulas. Tenemos madres solteras, familias ensambladas, adolescentes embarazadas, matrimonios igualitarios, hijos de parejas de matrimonios igualitarios, abuelas a cargo de niños. Bueno, miren, les puedo mostrar una amplia gama. Sin embargo, estas representaciones operan en cuanto a diversidad religiosa, sociocultural. Y fíjense que recién en el último de todos estos ítems donde yo marco la diversidad en las aulas, incluyo la discapacidad, porque me parece que la discapacidad, que necesita una atención particular para estar en las aulas, tiene que ser vista como un rasgo de diversidad más de un sujeto. Eso es el pensar la diversidad de un alumno con discapacidad en las aulas. Y esto nos convoca también a pensar que todo proyecto de integración, de inclusión educativa tiene que ver con un proyecto superador, que es el de una cultura inclusiva. Van de la mano, no pueden estar aislados, ¿no? Por eso hay que pensar tanto en estas representaciones que tenemos los adultos en relación a la diversidad. Y por supuesto que el alumno con discapacidad interpela a la escuela común, sí. Interpela, le hace preguntas, plantea a la escuela el desafío teórico sobre ese sustrato básico, sobre desde dónde es concebido el otro. Esta palabra, el diferente. ¿Diferente a qué? A un grupo y a una ideología homogeneizadora. Entonces, cuando prima la ideología homogeneizadora, lo que está primando es la escuela tradicional y no la posibilidad de pensar una escuela amplia y plural, democrática, donde haya lugar para todos. Por supuesto que esto implica cambios pedagógicos, cambios instrumentales y cambios que tienen que ver con el tiempo y el espacio educativo. Por eso hay que pensar al interior de las aulas, y cuando decimos al interior de las aulas, tenemos que poner la mirada en el contexto. No más mirar el niño, la necesidad educativa especial, el diagnóstico, el déficit, la rehabilitación, sino empezar a mirar el contexto desde la idea de accesibilidad. Y ahí ya me fui a la convención y ya llegamos a todo esto a lo que nuestro sistema educativo adhiere en teoría y que tanto nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? Yo escuchaba recién los planteos y digo, qué ciertos, qué reales. ¿Por qué? Porque si bien pensamos en la accesibilidad, porque la accesibilidad da autonomía y hace una proyección de todo sujeto de aprendizaje como sujeto de deseo, como sujeto social, sobre todo lo que tenemos que pensar de ese sujeto es que la accesibilidad le permita autonomía, autonomía, que él pueda ser un adulto, no un niño eterno, un adulto con discapacidad, pero un adulto. Y en ese recorrido, entonces, para tener esa accesibilidad, inevitablemente tenemos que trabajar sobre las barreras del aprendizaje y a la participación. Corremos la mirada del déficit en el niño y empezamos a mirar qué es lo que en el contexto hace barrera. Barrera de muchos tipos, pero las más difíciles de vencer son aquellas barreras que tienen que ver con lo ideológico y lo pedagógico. Ahí es donde nosotros nos tenemos que parar a pensar esto de los ajustes razonables para realmente dar un paso superador, que es el de la diversificación curricular, que es hacia donde voy con esta
charla que sé que tiene que estar muy apretadita, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, en esta mirada que estamos corriendo del sujeto al contexto, en vez de hablar de problemas de aprendizaje, vamos a hablar de problemas de enseñanza. El contexto, ¿qué pasa con el adulto, que es el que enseña? Entonces, ahí viene esto que yo les decía. No es sostener la escuela homogénea y tradicional, la misma escuela para todos y hacer algunos cambios para 2 o 3. No, es llegar con una diversificación tan amplia que todos estén incluidos, no la mayoría, no hablemos de casi todos ni la mayoría, hablemos de todos los que están compartiendo el aula conmigo. No, 23 y 2 que vienen del especial, 24 y 3 que repiten, o 20 y 7 que tienen maestra integradora. No, estoy pensando entonces en esa lista de la diversidad que pusimos antes, que nos involucra a todos los chicos. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de una diversificación curricular, o sea, de llevar al aula la mayor cantidad posible de elementos para que todos queden dentro del paraguas de la protección curricular. Vamos a hablar de trayectorias múltiples y diversas, de aprendizajes interaccionistas y colaborativos, y vamos a superar la idea de la maestra integradora, que es parte de la escuela integradora. Estamos mirando a la escuela inclusiva y en esa mirada vamos a tratar de instalarnos en el lugar de pareja pedagógica. Cuanto más democrático, ¿no? E inclusivo, el pensar en una pareja pedagógica. Entonces, les decía, superamos el problema de enseñanza y pasamos de aprendizaje y nos situamos en el problema de enseñanza, que es hoy nuestro problema. Entonces, nos tenemos que parar en una mirada constructivista, en una mirada abierta, socioecológica, constructiva, ecológica y contextual. Miren a dónde nos vamos, ¿no? Entonces, en su momento hicimos un corrimiento bastante interesante cuando hablamos de adecuaciones curriculares. Pudimos pensar movimientos en la escuela homogénea, sí. Y pensábamos, bueno, cómo manejarnos con la gradualización, con la simultaneidad, esas características tan fuertes de la escuela tradicional. Y en ese avance trabajamos con adecuaciones curriculares, pero ahora nos vamos a un concepto superador, les decía recién, que es el de diversificación curricular. ¿A qué nos referimos con diversificación? Es una redefinición. Al hablar de diversificación hablamos de llevar al aula la mayor cantidad posible de propuestas, ayudas, recursos, estrategias para que todos puedan construir el aprendizaje escolar. Y acá sí les voy a dejar algo que no voy a desplegar, pero es la idea de empezar a trabajar con el diseño universal del aprendizaje. Diseño universal para todos. No es diseño único, no confundir, es universal, es muy interesante. Y si no, referirse a posteriori a lo que es la justicia social o la justicia curricular o el currículum común para llegar a las pedagogías del sur, que trabaja toda la línea de Bonaventura de Sousa Santos. Esto es como si pudiéramos dar la vuelta más amplia desde políticas inclusivas. Entonces vamos a pensar algo en relación a la diversidad cultural, a la diversificación curricular. Cuando yo hablo de diversificación curricular, hablo de llevar algo para todos, pero que sea para cada uno. Un ejemplo muy claro es, yo no compraría 30 remeras, talle 8, para salir a una excursión con los chicos de 3er grado. Porque el talle 8 le va a quedar de camisón a uno, le va a quedar de pupera al otro, no le va a pasar por la cabeza a alguno y a alguno le va a quedar que se la va a pisar. Entonces tengo una amplia variedad que va desde talle 5 hasta talle 12 para todos los alumnos de 3er grado. ¿Por qué no puedo pensar así con mi propuesta curricular? Llevo remeras, llevo San Martín, llevo las plantas, llevo los números, pero considerando esto. Entonces reviso también teorías piagetianas, constructivistas, que las sostengo, e interaccionistas, digamos, Vygotsky, toda esta línea, pero no desde edades,
las reviso desde estructuras. Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir una educación adaptada a la estructura de pensamiento que en ese momento está construyendo dentro de su zona de desarrollo próximo. Miren cómo uno puede dar una vuelta teórica para superar el mandato homogeneizador al que nosotros estamos sometidos y que lo expresamos en palabras como no llega, no alcanza, no puede, pero en la evaluación, pero, acá no hay que usar ni el pero ni el aún. Es la realidad de cada uno de los que tenemos en el aula. Entonces estamos parados en la modernidad ante la diversidad. Superemos el mandato homogeneizador del hombre racional de la modernidad, que hoy caducó. No podemos sostener ese mandato. Estamos parados en otro momento, que es esto de ver cómo construimos una escuela donde haya formas no tradicionales de producción pedagógica. Entonces, vamos a tener una consecuencia lógica. Al implementar formas no tradicionales de producción pedagógica, nos vamos a encontrar con que cuanto más diversificamos, menos necesitamos hacer adecuaciones curriculares. Vamos a pensar en el libre acceso a la escuela, accesibilidad real y simbólica. No es superar un ascensor, que es indispensable, pero esto tiene que ver con una escuela accesible, desde lo pedagógico y desde lo ideológico, donde haya mayor movilidad y desplazamiento físico e intelectual, de la mano, por supuesto, de encontrar una escuela inclusiva arquitectónica desde rampas, barandas, escalones, bancos para alumnos zurdos, acompañamientos de baños y salones, mejor acceso para todos, no solo para los alumnos con discapacidad, sino para el alumno que se quebró un pie, para la mamá que llega embarazada, para la abuela que viene a buscar un alumno. Miren cómo uno empieza a hablar de cultura inclusiva. Nosotros estamos acostumbrados desde la escuela tradicional a tener ciertos axiomas inamovibles. La cerita caduca en el nivel inicial. En primer grado no se usa más cerita, aunque sea mucho más fácil pintar con cerita. No se usa la fibra ni el fibrón porque se hace agujero en el cuaderno. Enseñémosles a los chicos a mover la mano, a jugar con las fibras, mostrémosles que se hace un agujero. ¿Y si se hace un agujero en el cuaderno? Díganme, es tan terrible. ¿Qué pasa? En mi época sí pegábamos papel y nada, la próxima vez pintaré y desplazaré la mano, punto. Entonces, pensar en material de conteo variado, diversificado, no siempre el mismo, para que el que necesita contar con elementos grandes tenga pelotas de ping-pong y que el que necesita elementos más chicos disponga de él y el que necesita elementos que no rueden estén enlazados y sean fijos. Pensar en lápices adaptados, en abecedarios móviles, en geoplanos, en que si no puedo construir con una regla y un compás, bien puedo construir y llegar a la idea del plano en un geoplano y modificar un poco toda esta idea que tenemos del único portador de textos. Me voy a atrever a hacer una asimilación de lo que pasa en Córdoba. Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, al sur del país, usa un único portador de textos que es el cuaderno Rivadavia, 50 hojas, tapa dura, para el niño que se inicia en la escritura. Terrible. Un formato rígido, ni que fuéramos accionistas del señor Rivadavia. Que muy carísimo, además, tenés razón. Que muy astuto ahora hizo el ABC, lo otro más grande, porque se dio cuenta, sí. Mira cómo el mercado atraviesa continuamente nuestra política educativa, ¿no? Entonces, ¿por qué usar esto? Y después decimos, no, pero tiene un problema, el problema es un problema espacial, no desplaza la mano, que a lo mejor lo tiene. Pero acostumbrémonos a lo que recién decíamos, veamos las barreras. No es una barrera dar un cuaderno único con un único formato y un único tamaño, no es una barrera el útil que ofrecemos, no es una barrera el decir, escribirlo en el papelito y después pasarlo cuando esté bien, es desconocer una producción infantil. Entonces, el adulto tiene que revisar sus formas, tiene que revisar cómo da una fotocopia que por
ahorrar 10 centavos, ponemos todas las fotocopias chiquititas abigarradas en una hoja y el pibe no entiende nada. Todas estas cuestiones nosotros las sostenemos desde la escuela tradicional. No tienen nada que ver con la idea de diversificar casualmente la producción pedagógica. Y dentro de las cuestiones que nuestra escuela tiene es una fuerte raigambre en una única forma de comunicación. Pareciera ser que el que no habla bien no es para esta escuela, habla como puede. Entonces, pensar estas cuestiones de la comunicación que recibimos de la escuela tradicional, ver cómo las podemos ir abriendo, ampliando, diversificando, pensar que un alumno puede escribir con carteles, que puede escribir con fichas móviles, que el pizarrón no tiene que ser siempre de madera y verde, puede ser una chapa de metal de 1 metro cuadrado con letras que se mueven y que son más fáciles de manipular y que un día yo escribo en mi cuaderno Rivadavia y otro día escribo en un cuaderno grande y otro día en una hoja suelta y otro día escribo con letras imantadas o escribo en una máquina de escribir que llevé al salón o escribo en el cuaderno del compañero, como ahora vamos a ver. Entonces hay una serie de cuestiones desde el punto de vista de la comunicación que nosotros tenemos que revisar, heredadas de esta escuela, que forman parte, están encarnadas en nosotros, y que la idea es plantear cómo moverlas. Vamos al aula con 2 cosas fundamentales. Una es las teorías interaccionistas del aprendizaje, las estructuras de pensamiento de nuestros alumnos, y otra es buscando prácticas pedagógicas diferentes. Entonces, yendo a Vygotsky, yo voy a traer una producción de sala de 5, pero que creo que la tenemos que llevar a lo largo de toda la escolaridad. Les voy a mostrar algo que sucedió en una mesita de sala de 5 después que los chicos fueron al circo. Fueron al circo, volvieron, dramatizaron, hablaron, vieron videos y después la señora les dijo: chicos, vamos a dibujar lo que pasó en el circo. Entonces tenemos el primer dibujo, que es el de Paulina, que ya maneja formas fijas, escribe hormiga, payaso, y vemos ahí a la hormiga que es la mascota del grupo, que también fue al circo, y todo lo que uno dice, bueno, ya se está preguntando por la lengua escrita esta piba, y todo lo que se pregunta. Y después vamos a ver el dibujo de Lucas. ¿Ven? Motos en el circo, lo que más le impactó. ¿Ven las motos? No, tengo que escuchar un sí, si no, no. Sí, si no, no pueden trabajar en esto, ya les aviso. Están las motos, está el movimiento, está todo. Bien, bueno. Estas motos tienen una historia. En realidad, Lucas había hecho otro dibujo, encerrado en sí mismo, mirando la hoja. De pronto Lucas levantó la vista y se encontró con su zona de desarrollo colectiva. Vio el dibujo de José. Esto es Vygotsky puro. El dibujo de José operó como un instrumento simbólico, como una herramienta de producción pedagógica de la cual Lucas se apropia y hace esto. Esto no es copia, aunque ustedes saben que el primer aprendizaje siempre es una copia. Es interaccional para ser intrapersonal. Bien, en realidad no lo pensemos como copia, sino pensémoslo como un aula diversificada, donde cada uno produce y esa producción se ofrece al otro espontáneamente para que alguien tome de ahí y lo use como un instrumento mediador espontáneo dentro de la zona de desarrollo colectivo. Y yo lo que sí les traje es el dibujo original que había hecho Lucas, porque era el dibujo pedagógicamente correcto de la escuela tradicional con el que él se presentaba, que sabía que con eso conformaba al adulto. No servía de nada, pero era lo que él hacía. Piensen esto en relación a cualquier contenido, concepto, producción escolar. Entonces, cuando alguien dice, pero este chico tiene que estar en la escuela común, en la especial, mira,
tiene que estar en el ambiente donde haya más intercambio, en una zona de desarrollo colectiva que propicie el intercambio. Ni edades, ni común, ni especial, ni grado, la gradualización, la anualización, la simultaneidad de la escuela especial, de la escuela tradicional, la corremos, la dejamos de lado. Esto es un ejemplo concreto. Marcos nos puede decir, este niño de mirada tradicional, ¿te parece que va a ir a primer grado? Este dibujo no está más para inicios de sala de 4, fíjate la... Si yo les digo que este niño hace 3 años, hace 4 que está en el nivel inicial, que ya le sacó el máximo de provecho, que ya rehizo sala de 4, que no fue un rehacer como una repetición, sino un retomar, que tiene un trastorno neurológico, que necesita estar atravesado por la ley de la escuela y salir del nivel inicial, no lo estoy mirando desde los 4 años, lo estoy mirando desde un proceso, desde una trayectoria, desde una biografía de aprendizaje. Entonces, lo mejor que le puede pasar a este pibe es entrar a la escuela primaria, no a la escuela primaria tradicional, a una escuela primaria que lo pueda alojar, que pueda ver esta biografía, tomarlo y potenciar su desarrollo. Hombre bala, Manuel. Manuel fue la revolución de la sala de 5. ¿Por qué? Porque todos querían dibujar el hombre bala de Manuel, pero no todos podían dibujarlo así. Les costaba, no podían. Entonces uno dijo, poné la hoja parada y después la da vuelta. Zona de desarrollo próxima. Alguien que no es el maestro parado en el frente diciendo algo, dio un elemento que sirvió a todos. Y ahí está el hombre bala. Ahí está el Parkinsenia. Miren la teoría vygotsquiana. Ahí está el otro que hace el andamiaje. Y quiero que ustedes recuerden esto, porque voy a terminar rescatando al sistema de representación simbólica gráfica, que la escuela tradicional desmerece a partir de que se entra a la primaria. Y creo que para armar representación mental nosotros necesitamos recurrir a la imagen en pensamiento, en la primaria y en la secundaria. Sobre todo hoy que nos estamos planteando el andamiar a todos estos muchachos que van a llegar a la secundaria, que a lo mejor son la primer camada en una generación que pisa la escuela secundaria. Vamos a tener alumnos que han venido en proyecto de integración por un lado y conmueven a la escuela secundaria. Ese es otro tema, no voy a hablar hoy de secundaria. Y vamos a tener otros pibes que llegaban a cumplimentar la escuela primaria y por una cuestión histórica, familiar, político-contextual, no hacían la secundaria. Hoy es una obligación hacer la secundaria. Entonces, dentro de esta política de derechos, hay que ver cómo acompañar esta secundaria, cómo armar imagen mental en esta secundaria, cómo favorecer este anclaje en la cultura inclusiva desde la escuela secundaria. Y este recurso que ustedes ven acá, que es el del dibujo, es un recurso que tenemos que sostener durante la primaria y durante la secundaria. Traje 3 formas distintas de trabajar